y habíamos estado trabajando en el recordatorio, por decirlo así, de trabajar con algunas concentraciones. Habíamos visto molaridad, normalidad. Molaridad no la vamos a recordar porque casi no se, bueno, yo siento que casi no se usa esa concentración cuando estamos en el laboratorio con las soluciones que se nos preparan. Pero incluso la formalidad no es tanto, pero el programa me pide que tenemos que recordarlo. Entonces yo no sé si de ese cómo anda la memoria con esa fórmula. Andamos a cero. Ya nos acordamos, Ya no se acuerdan. Bien, yo no sé si el documento que yo subí ustedes lo tienen ahí a la mano, como para ir viendo Sí, al hacer referencia yo a los ejercicios. Porque entonces voy a compartir la pizarrita que ya la tengo aquí lista. Entonces, al cerrar yo mi cámara y poner la pizarra, usted sabe que yo ya no los miro a ustedes. Ustedes a lo mejor solo van a ver mi foto, pero yo no veo a nadie porque a mí me sale solo la pantalla de la pizarra. Entonces, cuando quieran preguntar, cuando quieran hablar, simplemente hablen y no hay ningún problema, ¿verdad? Bien, entonces yo tengo aquí ya mi plumoncito. Y entonces, en cuanto a formalidad, usted sabe que ese representa, qué grueso, ya voy a cambiar de lápiz. Este es el lápiz que he usado siempre, pero desde que me dieron ya esto modificado, ya está como más civilizado los manchones que hago. Entonces, uy, más grueso me sale. Vamos a ver este. ¿Verdad que sale pálido? sí, Liga, sí se ve pálido. Bien, entonces me voy a quedar con ese grueso y voy a tratar de hacer los trazos no tan gruesos. Entonces, tengo que la F es igual, les voy a poner ya la última fórmula, ya habiéndola trabajado y deducido y despejado. PF por el volumen, el peso fórmula. El peso fórmula, usted sabe que es el peso molecular gramo. El volumen debe de ser en litros y los gramos, porque la formalidad es el número de moles entre el peso fórmula. Perdón, el número de moles entre el volumen. Y en el documento ustedes tienen un ejercicio que dice, una muestra de ácido dicloroacético les da la fórmula y les da el peso molecular gramo. ¿Me confirman si tienen ese ejercicio? Hidróxido de sodio primero. Permítanme, estoy abriendo ahorita el libro. De hidróxido de sodio. No es cloruro de sodio. En la formalidad. Normalidad. En el primer ejercicio dice ácido clorhídrico. Permítame. Que no encuentro en el libro donde está la fórmula de la formalidad. Quiero ver. Yo tengo la del dicloroacético. No sé si ustedes en ese documento que tienen logran ver la página. Y estaríamos en la página 66. No sé si la tienen ahí. En el documento.
No sale el número de página, Lick. No sale el número de página. Va. Porque donde yo tengo en el de la formalidad, le dice esta unidad de concentración se define como sigue. La formalidad es igual al número de peso fórmula del soluto por litro de solución y le da la fórmula F es igual a N sobre el volumen. Donde recordáramos que los números de moles es igual a masa sobre peso molecular y de ahí sale esta última fórmula que es la que yo les he puesto por ahí. Y justo el ejemplo que sigue me dice, sí, una muestra de ácido dicloroacético con peso fórmula 128.94 que pesa 6.447 gramos. Ese no le sale. No, Lick, no sale ese ejemplo. En el documento que usted nos ha subido va, por ejemplo, está el ejemplo 11, el ejemplo 12. Del ejemplo 11 empieza aquí. Entonces, yo les puse el ejemplo ahí del tanto por ciento, del por ciento en peso, pero no está el del peso fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dictar ese ejercicio para poderlo ver. Entonces yo, el documento usted les inicia desde el tanto por ciento, del ejercicio 11, gracias. El nuevo y el último, el anterior, en el documento anterior es donde tienen que tener el peso fórmula, no en este que les puse. Porque en este que les puse el día del sábado, creo, es el que vamos a trabajar ahora, pero teníamos pendiente el del peso fórmula. Entonces ese documento no lo tienen a la mano, ¿verdad? Entonces les voy a dictar. Bien, y yo ahí lo tengo. Lo tiene que tener ese peso fórmula. Si no lo tienen, entonces se los voy a dictar. Este, igual como en la normalidad, solo es de recordatorio, ¿verdad? ¿Están listos para que lo copiemos? Sí, licenciado. Vale. Entonces copie, por favor, una muestra de ácido dicloroacético. Y les estoy escribiendo la fórmula. Entre paréntesis, escriba su peso fórmula. Una muestra de ácido cloroacético, está la fórmula, está su peso fórmula entre paréntesis. ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? 6.447 gramos. Se disuelve y se afora. Se disuelve y se afora a 500 mililitros. Punto y seguido. A esta concentración, el ácido disociado alrededor del 45%. Alrededor del 45%. Calcular la formalidad del ácido dicloroacético. Calcular la formalidad del ácido dicloroacético. Y la molaridad de las especies.
y la molaridad de las especies. Las estoy copiando ahorita. Y me presenta la fórmula o la ecuación de disociación. La estoy copiando ahorita. Bien, si trabajamos con este y utilizamos la... ya copiaron, ¿verdad? Si voy muy rápido, me dicen. Hola. ¿Estamos listos para resolver? Sí, Va, dijo que copiáramos Sí. esa Iba- fórmula. ¿Verdad? Exacto, la ecuación. Ah, sí. Vale, ¿esa ya la copiaron? Sí. Eso es lo que quería saber, si yo no lo llevaba corriendo. Entonces, lo primero que voy a encontrar es la formalidad con esta fórmula que les puse al inicio, donde el problema ya me está dando todos los datos. Entonces, solo estoy lista para trabajar con estos datos. El problema ya le facilitó porque le está dando el peso fórmula, entonces igual solo copiamos. Y el volumen se lo da en mililitros, nosotros tenemos que pasarlo a litros. Cuando realizamos esto, me parece que me da 0.10 la formalidad. Ahí sí vamos a ir verificando. Creo que me va a variar porque aquí, por favor, corrijamos con el peso fórmula. En vez de 4 era 8. Uy, se me va a borrar todo. Era 8. Entonces aquí era 8. Quiere decir que aquí es 98. Para ponerlo justo como estaba en el libro. Y entonces cuando hago eso, le da 0.10 formal. Hay otra fórmula que les voy a poner aquí, donde me dice que la molaridad es igual a la formalidad multiplicado por el porcentaje de disociación que le pueda mencionar el problema. Entonces, ahora vamos a trabajar con la molaridad. Cuando trabajamos con esta especie, cuando el problema le está diciendo que el ácido está alrededor del 45%, entonces esta especie es la que tiene el 45%. La molaridad, la formalidad, la acabamos de encontrar que es 0.10. Entonces yo voy a multiplicar 0.10 por el porcentaje de disociación para esta especie, que sería 0.45. Cuando voy a trabajar con la otra especie, que ya es la del ácido completo, sería 0.10 multiplicado por lo que me resta para el 100%, que en este caso sería 0.55, ¿verdad?
Voy a llamarle 1 a este por espacio porque no quiero borrar y le voy a llamar 2 a este. En el número 1, ¿qué resultado me da? 0.045. Exacto, 0.045 y eso es molar. ¿Y en el segundo? ¿Me permiten un segundito? Hola. Fíjate que la Carlita me dijo eso y estoy aquí ya con ella en el terreno y aquí estoy dando las clases. Uh-huh. Va, de acuerdo. Va, nos vemos, voy igual, salud, pasa. Bien, perdón. Entonces, cuando multiplicaba eso, les preguntaba cuánto había dado. 0.055. 55. Sumen estos dos, por favor. 0.1. Exacto, 0.1, que es lo mismo que 0.10. Lo que quiero que vean es cuando que en este tipo de ejercicios, la formalidad de la solución, llamémosle así, que me está dando con su peso fórmula y su masa total como ácido, me va a coincidir con la sumatoria de la molaridad de todas las especies en las cuales estén participando en esa reacción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Este ejercicio, gracias. Este ejercicio, como no tienen el documento anterior y ahorita no me quiero meter a buscarlo y ver hasta dónde se los puse, mejor copien el ejercicio. Bueno, ya lo copié. Bueno. Solo esperamos a los demás. Ya lo copié también. ¿Ya terminaron? Vale, muy bien. Entonces voy a borrar.
Bueno, gracias. Ya, Lick. Gracias. ¿Y cómo una tableta es la que ocupa usted, licenciada, o la laptop? No, fíjese que es una pizarra interactiva. Es que Que cabal, le queda bien los números. sí, es una pizarra interactiva. Ya cuando cerremos se les voy a enseñar. Sí, como que fuera una tableta, pero no tiene pantalla ni nada. Es un pedazo de, ¿qué? Plástico, digamos, negro, donde ahí escribo. Pero sí está instalada en la computadora, Ya. ¿verdad? Ujú. Bien, ahora bien, si nos vamos al documento que ustedes tienen, comienza en el por ciento en peso. No sé si ese lo leyeron, le dieron una leidita o no. Más o menos, Más o menos, va. Aunque solo hayan dado más o menos, yo me imagino que usted se habrá recordado que en general ustedes vieron ¿cómo se llamaba? La fracción molar. La fracción molar de varias especies según la reacción era igual a los moles de una especie entre el total de moles. Y así lo hacíamos en todos ellos y la sumatoria me daba 1. Pero en el tanto por ciento es la misma fórmula, porque les está dando esto, P igual W entre el W, digamos, 1 más las especies. Solo que esto es por 100. En la fracción molar se representaba por la X y le decía, por ejemplo, el mol de la especie que X, por ejemplo, X sub A, es igual a los moles de X sub A entre los moles de X sub A más los demás moles. ¿Sí? Solo que esta fracción molar no se multiplicaba por 100 y el resultado era menor que 1, porque la sumatoria de todos era 1. ¿Por qué se los traigo a recordar? Porque en el tanto por ciento se parece, lo único que en la fracción molar se trabajaba con moles y en el tanto por ciento se trabaja en masa, ¿verdad? Estamos hablando de la masa y ahí es sí donde tienen el ejercicio, ya que ustedes me decían una muestra de hidróxido de sodio que pesa 5 gramos, se disuelve en 45 gramos de agua. 1 gramo de agua es aproximadamente igual a 1 mililitro y eso es por su densidad. Calcule el porciento en peso del NaOH en la solución. Y este ejercicio sí lo tienen resuelto ahí en el documento, ¿verdad? Fíjese que me pone que P es igual a 5, que es la masa del hidróxido de sodio, entre el total de masas. Y el resultado lo multiplica por 100. De ahí que le da que tenemos un tanto por ciento del 10%. Eso es lo que vamos a hacer cada vez que me pida el tanto por ciento, ¿verdad? Y en el segundo ejercicio le está preguntando por los gramos de ácido clorhídrico por mililitro, pero me parece que me está dando densidad, ¿verdad? Recuerda usted que densidad es igual a masa sobre volumen. Y jugando con esto es que jugando con la concentración, jugando con el peso molecular y con el volumen del cual está hablando, encuentra los gramos de ácido clorhídrico requeridos. Pero esos 0.37% lo multiplica por su densidad y le da 0.44 gramos por mililitro. Entonces, en algunos ejercicios vamos a tener que hacer memoria de datos físicos, como en el caso de la densidad, para jugar con las unidades y llegar a lo que necesitamos. Porque en el ejercicio 2 se le pregunta cuántos mililitros deben tomarse del ácido concentrado para preparar una solución 0.10 molar, diluyendo en agua a 1 litro, ¿verdad? Entonces, primero trabaja con la concentración a 1 litro y el peso molecular del compuesto.
Entonces, esos son los gramos requeridos que llegan a 3.65. Ahora, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico hay por mililitro? Ahí multiplica la densidad por el porcentaje y encuentra que es 0.44. Al dividir esos dos, él encuentra el volumen que se necesita. ¿Sí? Creo que ese no necesita tanta explicación porque solo es de jugar con las unidades. Vamos a las partes por millón. Si se fija en las partes por millón, se parece bastante a la fórmula del porciento en peso. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no se multiplica por 100, sino que se multiplica por 10 a la 6. Y al multiplicar por ese por 10 a la 6, ya le da las partes por millón que se necesitan. ¿Estamos, digamos, ahí claros en lo que vamos viendo? Sí, Lick, se entiende. Va, muy bien. Y entonces eso es lo que vamos a ir haciendo con cada... Por la facilidad, digamos, cuando yo les doy a ustedes los documentos, es que como ya están los ejercicios, solo es de irlos revisando. Es por 10 a la 10, ¿verdad? Espérenme, yo tengo A por las 10 6. a las 6. Por 10 a las 6. Vale. Todo eso, si usted puede ir sacando todos esos apuntes, no sé, en un cartoncito o algo, le puede servir como una base ya cuando más adelante usted lo pueda necesitar. Vamos con los miliequivalentes y milimoles, ¿verdad? Usted sabe que generalmente estamos acostumbrados a trabajar con moles y equivalentes cuando estamos con normalidad. Pero cuando la muestra es demasiado pequeña, le dice que es pequeña y tenemos una concentración pequeña, no vamos a trabajar con equivalentes, sino que vamos a trabajar con miliequivalentes. A la larga, cuando se trabaja todo en miliequivalentes, estamos trabajando con la misma normalidad, solo que se utilizan cantidades pequeñas. Por eso le dice en la teoría que cuando nosotros estamos haciendo titulaciones, recuerde que Química Analítica 2, todos los prácticas de laboratorio que se hacen son con titulaciones, que son las que les va desarrollando Eduardo. Por eso le dice, y siempre le va a hablar de titulaciones, ¿verdad? Siempre, también no sé por qué me están llamando ahora de clase. Siempre le va a hablar de titulaciones y le dice específicamente ahí que se utiliza o se gasta generalmente menos de 50 mililitros. Aunque aún en clases anteriores, me parece que con Eduardo habíamos estado hablando de que rara vez en algunas prácticas se va más de la bureta, dicen. Entonces, aquí me dice que yo voy a gastar menos de los 50 mililitros y la concentración de ese titulante va a estar alrededor del 0.1 a 0.2 normal. Pero fíjese que aquí le mantiene o va a trabajar con la concentración 0.1, quiere decir una concentración bastante pequeña. ¿Cuáles son los equivalentes que se utilizan? Los 50 mililitros cuando los pasamos a mililitros son 0.50 litros. Y los equivalentes que 0.1 sobre litro y los multiplicamos ya me da 0.0050 equivalentes, ¿verdad? Y le da la que en un miliequivalente es la milésima parte de un equivalente. Y está justo abajito, que 1000 miliequivalentes es igual a un equivalente. Significa que cuando hablamos de mili, vamos a trabajar en mililitros. Al menos esa es la clave como para yo ubicarme que estoy trabajando. Si me habla mili, el volumen, 1000 equivalentes, el volumen va a ir en mililitros y ya no vamos a trabajar en moles, sino que en milimoles. Cuando trabajamos o multiplicamos esos 50 mililitros de la bureta que se gasta y los multiplicamos por la misma concentración, automáticamente la concentración la transformamos en miliequivalentes por mililitro. Pero eso se hace, repito,
porque estamos trabajando con unidades de volumen en mililitros. Cuando yo multiplico eso, le está dando 5 miliequivalentes, ¿verdad? Por eso le dice que de manera similar con el volumen, un milimol se define como la milésima parte de un mol. O sea, Lee, que si multiplicamos litros nos va a dar equivalentes, si multiplicamos Exacto. mililitros nos va a dar 1000 equivalentes. Exacto, a eso se refiere, ¿verdad? Que todo va a depender de la unidad en litros que nosotros utilicemos, ¿verdad? Si va en litros, estamos encontrando equivalentes o hablando de equivalentes, y si va en mililitros, estaríamos hablando de miliequivalentes, ¿verdad? De ahí que en la siguiente página determina la normalidad, porque me parece que aquí me da, le da como un ejercicio, porque le dice, una solución que contiene 0.00200 equivalentes por 0.0500 litros también contiene 2000 equivalentes por 5 mililitros, porque transforma los 0.005 litros en mililitros, y los equivalentes también los multiplica por 1000, me parece que es, y los convierte en 2. Ahí es las transformaciones. Sí, lo multiplica por 1000 porque es de mili. Y de ahí encuentra la normalidad. Tanto si lo utiliza en equivalente sobre litro, vea los primeros datos de la fórmula, o los equivalentes entre los 1000 equivalentes entre los mililitros, va a llegar a la misma concentración, ¿sí? Solo que si usted utilizó litros, va a ser equivalentes por litro. Pero si usted utilizó mililitros, va a ser 1000 equivalentes por mililitro. Pero el dato numérico es el mismo. Lo único que va a cambiar son las concentraciones. ¿Estamos claros con esto? Sí, licenciada. Muy bien. De ahí gracias. De ahí al final en el documento le da la fórmula de normalidad. La primera cuando la utiliza en litros y la segunda cuando la utiliza en mililitros. Repito, todo eso va a depender de la naturaleza de la redacción del ejercicio que usted tenga y de cuáles son los datos que usted está utilizando, si el volumen es sumamente pequeño. Creo que hasta ahorita estamos bien. Si los voy dejando perdidos, me detienen y platicamos. Ahora vamos al... Pues ahí va a depender si es en litros o mililitros. Exacto, va a depender de cómo usted trabaje las unidades, si lo trabaja en litros o lo trabaja en mililitros. Al final, lo que tiene que tener cuidado es que el dato numérico va a ser el mismo. Ahí sí no nos vamos a equivocar. Bien. Me parece que lo que sigue es el título de una solución. Y entonces, ¿a qué se le llama título? Es como una forma de expresar la concentración analítica de una sustancia, de un reactivo que nosotros tenemos. El título me presenta la fórmula. Se representa por la letra mayúscula y son los miligramos entre los mililitros. Y a veces se utiliza también la normalidad cuando utilizamos miligramos entre mililitros por el peso equivalente. Se recuerda que el peso equivalente es la división, cuando se divide el peso molecular entre el número de electrones que están en juego, ya sea en la solución o en la reacción. Por lo tanto, el título a otra fórmula que me lo relaciona es la normalidad multiplicada por el peso equivalente. Porque esto que tengo acá me lo reduce a la n, ¿sí? Esas son las fórmulas que se van a utilizar. Me parece que el primer ejercicio que ustedes tienen ahí es del amoníaco, ¿sí?
Sí, Sí. Va. Lo que quiero es que estemos conectados en lo que yo estoy viendo y ustedes también. Ese ejercicio le dice, ¿cuál es el título del amoníaco al reaccionar con una solución de ácido clorhídrico 0.120 normal? Y le da la fórmula, ¿verdad? Entonces me pregunta cuál es el título. Y le está dando la normalidad. Y necesitamos el peso fórmula de esa especie. Pero del ácido quiero ver, el peso molecular del amoníaco es 17, ¿verdad? Sí, es 17. Entonces sería el peso equivalente del amoníaco es 17 multiplicado por su concentración. ¿Sí? Tienes resuelto ese ejercicio, ¿verdad? Ah, sí, aquí está, aquí está. Lo tienes resuelto. el 17 sería el peso molar de la sustancia. Sí, es el peso molecular de gramo. Que en este caso, yo creo 14, creo que es el del nitrógeno, más los 3 del hidrógeno, son 17. Entonces, de la especie sería del amoníaco. Cuando multiplica el peso molecular, porque está ahí, en este ejercicio está utilizando esta, miren. Entonces, sería 17 por la normalidad, le da el título. Y en la parte 2 de ese ejercicio le dice cuál será el título de esta solución al reaccionar con óxido de bario. Le da la reacción del óxido de bario. ¿Para qué me sirve la reacción? Para saber cuántos electrones andan en juego. En la parte A de este ejercicio también le presenta la reacción del amoníaco y le dice que es más un electrón, porque le dice más H positivo. Esa es la razón por la cual el 17 me queda tal cual es. Acuérdese que el peso equivalente es el peso molecular entre el número de iones que están en juego. Como solo es 1, me queda 17. ¿Qué pasa en el literal B? Como estamos hablando del óxido de bario, vemos que en esa reacción hay 2 electrones en juego, porque tenemos más 2 hidrógenos positivos. Multiplicamos la misma concentración de ácido clorhídrico, porque le dice que estamos hablando de esa misma solución, por el peso equivalente del óxido de bario. Y ahí sí va dividido entre 2, porque hay 2 electrones en juego. Entonces, en el literal A, el título es de 2.02 y en el literal B, el título es de 9.20. ¿Cómo lo interpretamos? Significa, le dice que 1 mililitro de la solución de ácido clorhídrico va a neutralizar 2.02 miligramos de amoníaco, o si lo ponemos a reaccionar con el óxido de bario, decimos que 1 mililitro de la solución de ácido clorhídrico va a neutralizar 9.2 miligramos de óxido de bario. Quiere decir que el título, la función del título es neutralizar. No sé si estamos claros hasta ahorita. ¿Sí? Y el 0.120 se tomó exacto como estaba en el ejercicio o se multiplicó por el 0.1 normal. No, 0.20. 0.120. Es que 0.12. ¿Sí? Multiplícalo. Aquí tengo calculadora. Si lo multiplica en el primero por 17, me da 2.04. Y usted multiplica 0.120 por 153.3 entre 2, le va a dar 9.19. De ahí que aproxima a 9.2. O no sé si no era Sí. esa su Sí, duda. ahí era. Va, muy bien. En el siguiente ejemplo, que es el número 15, le dice una solución de hidróxido de sodio tiene un título con respecto al ácido oxálico
de 9.45 miligramos por mililitro. Calcule la normalidad de la solución de hidróxido de sodio y le da la reacción. Recuerde que la normalidad o la fórmula de la normalidad es en este caso tendrían que ser los miligramos entre el peso equivalente. Y quiero ver qué volumen me estaría tomando. Porque solo divide los 9.45 miligramos por mililitro entre el peso equivalente del ácido, del ácido, pero en la reacción hay 2 OH los que se están desplazando. Por eso es que los 126 se divide entre 2. ¿Sí? ¿Están viendo ese ejemplo? Sí, Lick, se entiende. Vaya, muy bien. En las estandarizaciones de las soluciones, quisiera saber si cuando han trabajado, o Eduardo, cuando ha trabajado con las prácticas, han hablado sobre las estandarizaciones, más o menos cómo se hacen y todo. No, Lick, a esta que les voy a dar, le voy a hablar sobre la estandarización. Va, es que quiero que en esa parte trabajemos sincronizados, Sí, ¿verdad? Entonces, porque el tema que sigue acá es estandarización de soluciones y sigue la retrotitulación, ¿verdad? sí, porque ahorita tocaría la de preparación y estandarización de una disolución de hidróxido de sodio. Ya. Entonces, si quieren, cortamos hasta acá, ¿verdad? Puedo dejar de compartir, ¿verdad? Porque ella no estaba presentando nada. Entonces, me gustaría que cortáramos hasta acá porque mi objetivo es que trabajemos en sincronía con Eduardo, porque él les va a explicar cómo se estandariza para lo que sigue, y al saber de estandarización de soluciones vamos a poder entender el otro tema que sigue, que es retrotitulación, ¿verdad? No sé si les parece, si estamos de acuerdo. Yo sé que se van a enojar porque la clase termina rápido, ¿verdad? Yo creo que Gloria era la que me estaba preguntando. Esta es la pizarra interactiva que yo tengo, miren, no tiene nada. Va, pues ahí está conectada a la computadora, a la laptop. Exacto, entonces con este cable yo la conecto a la laptop, pero desde el momento en que está conectada es el lápiz el que se convierte en clic. Entonces yo mancho aquí, pero aquí no se ve nada lo que yo escribo. Yo lo veo reflejado en la pantalla. Por eso es que yo necesito ponerla. Y la pizarra que se utiliza es Paint. A lo mejor ustedes de niños jugaron, ¿verdad? Con ese programa. Yo jamás lo había utilizado. Pero entonces es Paint el que me sirve. Yo escribo aquí, yo mancho todo, borro, pero es el lápiz el que se convierte en el cursor y en el clic para hacer todo lo que hago. Va, pues ahí, ¿cómo hace para borrar? Como es en Paint con este lapicito yo la deslizo sobre mi pizarra y busco seleccionar todo, y en seleccionar todo le doy clic y de ahí delete, borrar, y se me borra toda la pizarra de una vez. ¿Verdad? ¿Y esa cosita cuánto le costó? Fíjese que yo no la compré, esta me la dieron en Unicaes, es como una de las herramientas que me han dado para trabajar. Ya. Es que quería una. Sí, no, solo sé que es marca Wacom. No sé si logra ver. Sí. Ajá, y quiero ver. Aquí está, mire. Ya. Entonces, no les sabría decir cuánto vale, porque es una de las cosas que la universidad nos ha proporcionado a los que damos números para poder trabajar, pero como a mí me sirve para todo, yo la estoy ocupando en todos lados. Está bien. ¿Verdad? Pero al poder averiguar cuánto vale, pues yo le podría averiguar, ¿verdad? Muy amable. A la orden. Entonces detengo la grabación. Lo que voy a hacer es que voy a preparar una página con ejercicios